Buenas noches, amigos. Bienvenidos, esto es Situación de Crisis. Soy Aelio Estrategia, esto es Situación de Crisis, el orden detrás del caos. La elección empieza antes de los votos, mis queridos amigos. Aquí estamos, canal independiente de análisis geopolítico. Suscríbase, por favor. Es gratis suscribirse, ayúdenos a salir adelante con este canal que apenas comienza. Si le gusta el contenido, dale me gusta, deje sus comentarios, suscríbase por favor, apóyenos, transmitiendo desde algún lugar de América del Sur, en la cordillera de los Andes. Esta es Situación de Crisis, nuestro programa en esta sección, Mapa de Guerra. Venimos haciendo los partes de guerra, hoy es 25 de mayo de 2026. Vamos con el parte de guerra de 24 y 25 de mayo, el mapa antes de la urna, cuando la guerra no cancela la elección, amigos, sino que la tiene rodeada. Así es, buenas noches. Acompáñenos, suscríbase. Vaya a configuración en la calidad de video, opciones avanzadas y asegúrese de que la calidad de video esté en 1080. Póngase audífonos. Péguese a la rueda con nosotros. Siga haciendo sus cosas. El dispositivo en el que se encuentre,
Utilícelo lo mejor posible. Esto es Situación de Crisis, canal independiente de análisis geopolítico con geolocalización. Así es. Bien, transmitiendo esta noche, amigos. No queremos comenzar con una imagen tan solo sencilla. Una urna. Una urna de cartón. Una urna de cristal. Imagínese una urna. Una caja, un símbolo. Y allí llega el ciudadano, marca con un tarjetón, deposita su voto. Y en apariencia la democracia ocurre. Pero en Colombia la urna nunca está sola. Transmitiendo para la atención de los hispanohablantes, de aquellos en Colombia, pero en toda América Latina y en Estados Unidos, en Iberoamérica. Antes de la urna, amigos, hay un camino que lleva a ella, hay un puente. Antes del puente hay una patrulla que debe revisar si se puede pasar por allí. Antes de la patrulla hay información, inteligencia, riesgo, miedo. Y detrás del miedo puede haber un explosivo, un dron, un laboratorio, una red de vehículos robados, una estación de policía aislada, un dron, un laboratorio, una comunidad confinada, un actor armado que no necesita decir prohibido votar para alterar la vida democrática. Así es, mis amigos. Le basta con hacer incierto el trayecto. Ese es el mapa de esta noche. No vamos a hablar de la elección como ceremonia. Vamos a hablar de la elección como territorio. No de la urna en abstracto, sino de todo lo que tiene que ocurrir para que esa urna pueda existir en una vereda, en un corregimiento, en una zona de río, en una carretera amenazada, en un municipio donde la autoridad llega con dificultad y se va con riesgo. Porque una democracia, mis amigos, no empieza cuando se abre la mesa de votación, empieza mucho antes, cuando el Estado demuestra que puede llegar, permanecer, proteger y volver. El corte del 24-25 de mayo nos muestra precisamente eso, amigos. En Colombia, una guerra que no siempre busca impedirlo todo, ni cerrar el país por completo, ni producir un gran apagón institucional. A veces su método es más fino y más peligroso. Presiona puntos, mide respuestas, golpea rutas, observa con drones, financia con laboratorios, usa redes auxiliares, desgasta estaciones, recluta menores, aprovecha conflictos territoriales que el Estado no resolvió a tiempo. Así es, amigos. Así es. Así que la guerra no siempre va a cancelar la elección, mis amigos, sino que, y la idea de este parte para esta noche es esa, la rodea, la encierra. La rodea por el camino, por el río, por el puente, por la carretera, por la estación, por el miedo. Y entonces el problema ya no es solamente quién gana una votación, sino si el ciudadano, el jurado, el funcionario, el soldado, el policía y la comunidad pueden moverse sin que el territorio les recuerde que hay otro poder esperando. Esta noche, mis amigos, el mapa entra por Guaviare, baja al Meta, se interna en Chocó, vuelve al Cauca, sube a Antioquia y mira también Buenaventura y Silvia, Cauca,
Pero no vamos a recorrerlos como una lista, vamos a leerlos como una sola secuencia. Aquí en situación de crisis, el orden detrás del caos. Con nuestro método, yendo más atrás de los titulares, para entender la táctica, la estrategia, la organización, la operación. Ahora en plena recta electoral, mis amigos, en este fin de semana, a pocos días de la primera vuelta en las presidenciales en Colombia. Muy complicado todo esto. Lo invito, suscríbase, canal independiente. Si le gusta este contenido, tenemos geolocalización, pasaremos al mapa. Mire nuestro contenido, tenemos shorts, videos. Es un canal diferente, modo distinto, modo diferente de organizar la información, de analizarla, de filtrarla, de ir a lo profundo, a buscar las razones que están detrás del caos, el poder que deja rastro, que se esconde detrás de la violencia, detrás de los acontecimientos. El mapa no miente, amigos. El mapa no es una opinión ideológica. El mapa revela los hechos, los acontecimientos. Nosotros solamente los ponemos sobre la mesa. Lo invito, suscríbase. Esto es situación de crisis. El orden detrás del caos, situación de crisis, mapa de guerra. Los espero del otro lado. Ya nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos. Ahí tiene usted Colombia, la privilegiada. Algunas cosas que están ocurriendo en las últimas horas. Suscríbase, situación de crisis, el orden detrás del caos. Esto es mapa de guerra. 25 de mayo, capturan a 5 presuntos delincuentes en Popayán, Cauca. Bien, aquí estamos en con nuestro Conflict Radar. Tenemos monitoreo permanente, inteligencia de fuentes abiertas, monitoreo permanente de los acontecimientos, de la presencia de grupos armados, de las acciones de los grupos armados, del Estado y de los grupos también. Todo caliente, mis amigos. Ataques con drones. Deja un soldado muerto y 7 heridos en Tibú. Esto es lo que marca el parte de hoy. Ya lo tienen ustedes. El ELN atacó a las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano en Tibú. Pero bien, no nos vamos a adelantar, simplemente en esta pequeña introducción para que usted vea cómo están las cosas, la presencia de los grupos armados, distintos grupos armados en Colombia, nuestro monitoreo permanente de los distintos acontecimientos, eventos, las distintas fuentes, los distintos mapas satelitales de los cuales nos servimos, con los cuales cruzamos la información.
lo invito en situación de crisis. Es con Free Radar, Sentinel, mapas de Copernicus, de la NASA, del Google Earth Pro y otros, junto con la inteligencia de fuentes abiertas para cruzar la información, estar informados e informándoles a ustedes con la mayor precisión y la mayor actualidad. Bien, vamos a nuestro mapa principal, a nuestro georreferenciador principal. Y voy a dejar activas solo pocas etiquetas para que no se sature el mapa. Están activas las etiquetas exclusivamente del 24 y 25 de mayo. Para no saturar el mapa, lo invito a que se suscriba, a que revise los partes anteriores. Vámonos entonces al primer acto en el Guaviare y Meta, puente, laboratorios, drones. La guerra, antes de aparecer en las noticias, está en las retaguardias. Vamos a la vereda Peñarroja, de difícil ubicación en la zona del Guaviare, en San José del Guaviare. Hay un caño, Peñas Rojas, como ustedes lo pueden ver ahí. Pero muy probablemente la zona más probable no es allí, sino aquí que estamos, muy cerca en inmediaciones de San José del Guaviare, donde ya habíamos reportado otros eventos en mayo y en general. Al activar el mapa general de guerra podemos observar toda la zona de influencia, la zona cocalera, los corredores cocaleros de San José del Guaviare hacia Calamar. Es tremenda esta zona. Todo eso que usted ve ahí son zonas cocaleras. Es un corredor impresionante, muchísima actividad. Ahí lo tienen ustedes, en inmediaciones de San José del Guaviare, vereda Peñarroja, tropas del ejército que adelantaban labores de reconocimiento dentro del Plan Democracia. Ahora en elecciones fueron atacadas con explosivos improvisados y disparos mientras inspeccionaban un puente rural. Bueno, ese dato puede pasar rápido en la noticia, le parece, pero en el mapa pesa mucho porque el objeto atacado no es cualquier objeto, es un puente, y en los territorios donde la guerra manda señales, un puente no es solo infraestructura, amigos. Es el punto donde se decide si el Estado puede cruzar o no. Es la línea mínima entre una comunidad conectada y una comunidad aislada. Es el paso de la tropa, pero también es el paso de la ambulancia, del maestro de escuela, del material electoral, del jurado, del campesino, del funcionario. Mientras en Bogotá un puente es movilidad, en Guaviare un puente puede significar soberanía en sí mismo. Lo inquietante, amigos, es que el ataque se produce en el marco del Plan Democracia.
Es decir, no estamos viendo una operación cualquiera, estamos viendo supuestamente la protección previa del proceso electoral. Y eso cambia la lectura. El actor armado no necesita esperar el día de la elección para incidir. Debe y puede empezar antes, mirando las rutas, sembrando temor, como hemos venido registrando en situación de crisis Mapa de Guerra. Suscríbase, apóyenos. Bueno, así que incide también obligando a la fuerza pública a gastar tiempo, a gastar hombres, energía en asegurar lo más elemental, los pasos, todos ellos. Así que el mensaje no es solamente atacamos una patrulla, el mensaje es más serio, profundo. Es que el territorio no se recorre sin ellos, que ellos están allí, están antes, observan. Así que aparece una clave importante de este parte de guerra de hoy, 25 de mayo, que la democracia no se defiende solamente el día de votaciones, amigos. Se defiende cuando se limpia un camino, se revisa un puente por parte de la fuerza pública, cuando se anticipa un explosivo, cuando una tropa entra antes que el miedo y le devuelve al territorio la posibilidad de circular. Muy cerca de esta lógica está también acá el retorno vereda El Turpial, donde fue destruido un laboratorio de clorhidrato de cocaína atribuido a disidencias de alias Calarcá. Cierto, laboratorios, compatible con todas las zonas cocaleras, pero también con operaciones ofensivas del ejército. Movámonos ahora hacia el Meta, zona rural de Villavicencio. Allí fueron capturados 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo, que lejos de sus zonas principales de control, pero fíjense ustedes que hay en esta zona del Meta, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, y Bloque Meta, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Bloque Meta. Ese es el grupo que tiene presencia aquí. También más al sur, porque fíjese que la zona de mayor presencia de los grupos paramilitares, de los grupos de autodefensas en el país está en Chocó, Córdoba, Bolívar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Antioquia, todo Chocó. Fíjese, Chocó, Clan del Golfo, toda esta zona que usted puede observar. ¿Cómo le parece? ¿Cómo lo ve, amigo? Suscríbase. Si le gusta enterarse de estas cosas, suscríbase, dele me gusta. Apóyenos. Bueno, ahí lo tienen ustedes, capturados entonces, vinculados por las autoridades con extorsiones, homicidios, reclutamiento forzado. La máquina de reclutamiento forzado de niños que está activa en Colombia por parte tanto de las guerrillas, de las disidencias, de las narcoguerrillas y también de los narcoclanes, de las narcoautodefensas. Pero el detalle más revelador, amigos, fue la incautación de drones usados para vigilar movimientos de la fuerza pública. Esto ya lo venimos también señalando acá en Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Suscríbase, dele me gusta, apóyenos, deje sus comentarios. Es libre de hacerlo. Es gratis, también es gratis suscribirse y apoyarnos, canal independiente, tenemos pocos recursos.
Pero lo hacemos todo con mucho rigor y muchísimas horas de trabajo para ofrecerle a usted este contenido, con la mayor seriedad posible en busca de la verdad del orden detrás del caos. Así que durante los últimos meses, amigos, nos hemos acostumbrado a pensar el dron como arma explosiva, el dron que cae sobre una estación, el dron que lanza una carga, el dron que convierte el cielo en amenaza. Así es lo que hemos venido diciendo en las partes anteriores y lo que se viene evidenciando ya en los últimos años en Colombia y con intensidad en los últimos meses. Pero no es solo eso. El dron también puede cumplir una función más silenciosa, que es la de mirar. Y en la guerra irregular, mirar primero es una ventaja enorme, amigos queridos. Así es. Así que un dron comercial, barato, operado desde una distancia prudente, puede decirle a una estructura armada por dónde viene una patrulla, dónde se detuvo un convoy, qué camino quedó libre, qué punto tiene movimiento, qué unidad está cerrada o qué operación ya fue detectada, amigos. No necesita destruir para ser útil, le basta con observar. Eso cambia el equilibrio local de información. Fíjense ustedes. Antes, el actor armado necesitaba arriesgar hombres para vigilar. Ahora puede elevar una cámara. Antes el Estado podía moverse con alguna sorpresa. Ahora esa sorpresa puede verse reducida por un aparato pequeño, barato, difícil de detectar a tiempo. Allí Villavicencio conecta con Guaviare. En Peñarroja el Estado intenta pasar, en el Turpial la infraestructura financia su presión y en Villavicencio el actor armado intenta mirar el movimiento estatal. Camino, dinero, información, mis amigos. El triángulo explica mucho del nuevo mapa, de cómo se va transformando este mapa. Cada vez más cerca de las elecciones. Así es, amigos. Colombia la privilegiada. Suscríbase. Su situación de crisis, mapa de guerra. Suscríbase, canal independiente. Apóyenos, el mapa habla. No se trata de ideología, el mapa habla por sí mismo con los acontecimientos. Véalo si usted quiere creer. Es asunto suyo, si no, también, amigos queridos, pero despierta Colombia. Es responsabilidad sacar adelante esta situación. Parece irreversible, pero no lo es, amigos. No lo es. Hay una posibilidad a pocos días. A pocos días. Hay una posibilidad. Tú puedes, Colombia. Vámonos ahora al Chocó. Mire cómo está caliente todo. Y eso que son solo las etiquetas de mapa general. No están activas otras etiquetas de nuestros análisis. No revise nuestros contenidos. Por favor, suscríbase, comparta. Dele me gusta. Así el algoritmo nos ofrece a más personas. Suscríbase, es gratis. Dele me gusta y comente si quiere. Bueno, vámonos a Chocó. Voy a quitar un poco la saturación en la generalidad o gran parte de los eventos para dejar solo lo que estamos observando de 24 y 25 de mayo. Vámonos entonces al Chocó, donde el Estado debe llegar por tierra, río y cielo. Esta geografía increíble del Chocó. Movamos al Chocó, entremos ahora al Chocó. Aquí estamos en esta zona fantástica del río Sipí, que ustedes pueden observar. Chocó siempre obliga a bajar la velocidad de la mirada. Es un territorio de río, selva, minería, comunidades, aislamiento, corredores,
y de una muy difícil presencia estatal, mis amigos. Ustedes lo pueden observar allí. Allí una estación de policía no es solo una estación, puede ser el último signo visible del estado en muchos kilómetros. Allí una lancha puede valer tanto como una carretera y el río no es el camino, el río es el camino, es la frontera, es la economía y es el riesgo en sí mismo. Aquí está en Santa Rita, primero vamos un poco al norte, sobre el río Eiró. Miren esta belleza de territorio en Colombia, en el noroccidente colombiano. Mire dónde estamos. Mire, allá se ve bello Antioquia, allá arriba está Medellín, los farallones de Citara, más abajo está Pereira, a su izquierda está el litoral, el Océano Pacífico, el litoral Pacífico chocoano. Ahora comprende usted de qué estamos hablando. Bueno, aquí estamos, bajemos de nuevo. Santa Rita. Ataque con dron a estación de policía en un lugar como este. La foto de satélite no es la mejor. Bueno, una estación de policía atacada con dron, un subintendente, resultó herido y tuvo que ser trasladado a Medellín. Wow. La atribución preliminar apunta al ELN frente Cacique Calarcá. Y los reportes locales hablan, amigos, de una estación que ha sufrido ataques repetidos en esta zona de Santa Rita. Un mensaje importante aquí, no se queden aquí. La autoridad no está segura. No hay control completo del entorno, del día, de la noche, del cielo. Esa combinación es gravísima, amigos, porque el Estado necesita dos cosas para existir en el territorio: moverse y permanecer. Si no puede moverse, queda encerrado. Si no puede permanecer, lo expulsan. Cuando no puede ni moverse ni permanecer con seguridad, el territorio empieza a ser administrado por poderes de hecho, por poderes de facto, mis amigos. Eso es lo que está ocurriendo. El dron en Río Eiró nos muestra que la tecnología ya no es una rareza, lo venimos diciendo en los distintos partes anteriores. Se utiliza tecnología hasta en lugares inhóspitos, si se quiere, de la geografía, de difícil acceso, de difícil mapeo, como estos. Aquí está en rojo la intensidad, la presencia y la intensidad de grupos armados en toda esta zona. Fíjense ustedes. Precisemos todavía más. Si es posible observar acá esta zona de influencia del Clan del Golfo, principalmente de las autodefensas, pero también en la zona del litoral influencia del ELN. Voy a cambiar de layout. Veamos un poco
Discúlpenme un poco mientras trabajo, mientras me ubico en la geolocalización más precisa. ¿De dónde está Santa Rita? A la altura de muy bien. Quiero estimar si acá es donde estamos. Cambiemos nuevamente. Bueno, fíjense ustedes que es una zona en disputa en buena parte de influencia del Clan del Golfo y en disputa naturalmente en el litoral con el ELN. Si pueden ustedes observar, ahí lo tienen. Aquí está Nuki. Vamos a tomarla como referencia. Aquí está Nuki. Fíjense que más al sur, aquí está reportada una acción. La misma acción en CP. Veamos. Tropas de la Brigada 15 se enfrentan al Clan del Golfo en CP. Esto es más al sur de donde estamos en este momento. Veamos. Como ven ustedes, Clan del Golfo, ELN, es la zona donde estamos, más al norte de Santa Rita, ataque con dron, hablábamos de ELN, frente Cacique Calarcá. Más al sur en CP, Clan del Golfo. Veamos. Si tenemos esto es en Tibú, tenemos Briseño. Discúlpenme un momento que estoy revisando el material de video. Si tenemos en relación con estos, no. Aquí estamos. Ahí lo tienen ustedes, prácticamente el Cerro Torra y toda la zona de el Torra allí. Y hacia el sur, en el río Sipí y en las lomas de Chupey, combates contra el Clan del Golfo. Fíjense lo difícil de esta zona. Allí en el corregimiento de Lomas de Chipey, donde ustedes pueden observar allí en Sipí.
combates entre el ejército y el clan del Golfo. El balance reportado habla de 5 integrantes del clan del Golfo muertos, además de la incautación de material. Bueno, el río Iró más al norte, ustedes lo pueden ver allí, y Sipí no son lo mismo. En un caso aparece preliminarmente el ELN, lo decíamos, y en el otro el clan del Golfo, pero ambos pertenecen al mismo tablero departamental. Ya lo veíamos en el mapa de conflicto, de radar de conflicto. Un Chocó atravesado por corredores fluviales, amigos, por minería ilegal, narcotráfico, comunidades confinadas y presencia estatal frágil. Y ahí aparece una idea central. Chocó es parte del tablero. Un tablero donde el ELN presiona estaciones, donde el clan del Golfo disputa corredores, donde el río permite la movilidad clandestina, donde la minería y las economías ilegales alimentan capacidades de acción, donde las comunidades, amigos, soportan el peso de los actores armados que se cruzan, se enfrentan o se reparten zonas de influencia. El clan del Golfo no puede entenderse como una aparición aislada aquí. En el mapa lo hemos visto en Córdoba, Urabá, Acandí, Canalete, Bajo Cauca, Villavicencio, Antioquia, Chocó. Y cada aparición cumple una función. Y por eso el mapa revela más que el comunicado, más que el titular. El comunicado dice lo que un actor quiere parecer. Nuestro mapa muestra dónde está armado, dónde se mueve. Todo lo que ocurre es reportado, amigos, en celulares, medios de comunicación, medios de prensa, medios digitales en general. Todo tipo de información. Acciones del ejército son reportadas. Acciones militares son reportadas. Acciones de los grupos armados son reportadas también por las instituciones, por la Defensoría del Pueblo, por las entidades del Estado, por las instituciones humanitarias, por los monitoreos, por la MOE, Misión de Observación Electoral, por todos, en fin. Todas esas fuentes que utilizamos aquí. El mapa muestra la verdad. Bien, amigos, en Chocó la pregunta central es ¿quién puede moverse por el río? ¿Quién controla el corredor? ¿Quién intimida a la comunidad? ¿Quién resiste en la estación? ¿Quién decide cuándo el Estado entra y bajo qué costo? Así que, amigos, Chocó, atentos. Chocó nos recuerda que la guerra no siempre se ve desde las capitales. A diario se oye en una estación pequeña, Colombia. Se ve por un río oscuro, Colombia. Y se decide en un corregimiento que para el país aparece tarde, cuando ya hubo muertos. Así es, amiguitos. Así es. Bueno, vámonos de allí entonces, dejemos el Chocó. Movamos al Cauca, volvamos al Cauca porque la Panamericana sigue siendo una de las líneas más sensibles del país. Vamos allí, solamente activo lo que está ocurriendo. Bueno, si usted es la primera vez, le voy a dar una mirada, exacto, ahí tiene usted. Quiero que vea un poco cómo están las cosas en esta zona del país. Quitemos la densidad para no saturar todos los eventos y concentrémonos en solo esta ventana de hoy. Cauca. En Popayán fueron capturadas 5 personas señaladas de integrar una red de hurto. Ahí lo tenemos. Y les comentamos a ustedes que 5 presuntos ladrones de vehículos de alta gama fueron capturados en la vía panamericana tras un operativo de la policía concretado en Popayán, y el ejército del Cauca también lo hizo. De acuerdo con las autoridades, el dinero de esos robos estaría destinado a financiar a las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez de las disidencias de alias Mordisco. Ahí lo escucharon ustedes, ahí lo tienen, ahí estamos, sobre Popayán, allá ven ustedes abajo.
por donde va la Ruta Nacional 25, conocida como la Panamericana. Ahí la tienen ustedes, la 25, ahí la ven. Atribuye a las disidencias. Las acciones judiciales se desarrollaron mediante allanamientos simultáneos con varios operativos en la zona rural y urbana de Popayán, y a donde las tropas llegaron en la madrugada para dar captura a las 5 personas presuntamente implicadas en hurtos de carros y camionetas de alta gama en la vía panamericana. Estos sujetos se enfrentan a delitos de secuestro, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además de receptación. Entre los capturados se encuentra su presunto cabecilla, alias Caquetá. De acuerdo con la información de inteligencia militar, esta estructura estaría relacionada con el movimiento de vehículos hurtados hacia grupos armados organizados residuales, al servicio de la estructura Carlos Patiño y Jaime Martínez. En el caso de alias Caquetá era prioridad para la fuerza pública al estar vinculado directamente con el asesinato del sargento Freddy Aldemar Rodríguez Marín el pasado 30 de noviembre del 2025, donde también fueron secuestrados los familiares del magistrado Silvio Castrillón. Durante el procedimiento fueron incautados una pistola, un fusil traumático, una pistola traumática, proveedores, munición, un vehículo que figuraba como hurtado y presentaba alteraciones y documentación asociada a automotores reportados como robados. La inteligencia militar y policial verifica si esta misma red está detrás del atentado perpetrado el 14 de noviembre del 2025 contra el senador Temístocles Ortega en plena vía panamericana y otros hechos ocurridos sobre este corredor vial en el departamento del Cauca. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Está que arde la Panamericana. Ya lo veníamos diciendo en partes anteriores. Lo invito a que se suscriba, a que revise el contenido de este canal aquí en esta plataforma de YouTube. Suscríbase, amigos, Canal Independiente. Ayúdenos a revelar la verdad de lo que está pasando, de los acontecimientos. Bueno, muy importante, esas capturas. Realmente es fundamental porque muestra algo que casi siempre queda detrás del humo, y es la guerra auxiliar. Muy importante golpear allí las redes de apoyo. Porque vemos solo lo exterior, pero no pensamos que hay detrás dinero que se mueve, producto de actividades ilícitas, para pagar colaboradores, para pagar combustible, gasolina, para mover acciones terroristas, para robar. Fíjense ustedes, camabajas llenas de automóviles, de camionetas, para luego llevarlas a la selva, al monte, a las zonas de allí mismo, allí cerca de influencia de los grupos armados. Así que un frente armado no vive solamente en el monte, necesita la ciudad, amigos, y eso, como decíamos en las partes anteriores, hace demasiado ruido, se tiene que notar. De allí que se vean estas acciones del Estado. Se puede, Colombia, se puede. El frente armado necesita la ciudad, necesita periferias urbanas, necesita vehículos, motos, necesita placas, talleres, celulares, bodegas, casas de paso, información, compradores, intermediarios. Amigos, necesita redes que parezcan delincuencia común, pero que pueden terminar alimentando la capacidad logística de una estructura armada. La guerra visible necesita una cocina invisible. Así que muy atentos, amigos, muy atentos. Vámonos de aquí, subamos a Antioquia, nuevamente a Briceño, a la ya varias veces mencionada acá Briceño y vereda Palmichal, en la zona de Ituango, Briceño, zona caliente que sigue los combates. Revisando si tenemos contenido. Nosotros vamos a hacer una pausa en esas notas. Aún no tenemos este contenido. Bien, vereda el Palmichal, allí
La operación contra el Frente 36 y alias Chalá, que ya también habíamos reportado anteriormente, en episodios anteriores. Ahí lo tienen ustedes, Briceño. Fíjense que es zona de influencia del Frente 18, Román Ruiz, del Estado Mayor de Bloques y Frentes de Calarcá, disidencias. Del Clan del Golfo, muy cerca de allí, del Frente 36 también. Frente 18. Zona muy compleja. Aquí se reportaba el evento. Las disidencias de Chalá huyen tras operación militar en Antioquia. Veamos. Espero que no nos tumben este video. Ahí te va, ahí te va. Ya metieron la cosa, ya está grabando. Frente 36, Estado Mayor de Bloques y Frentes de Calarcá, Córdoba. Disidencias al mando de uno de los duros de Chalá huyen tras operación militar en Antioquia, en la zona durísima que hemos venido relatando en Briceño, donde también fue asesinado el periodista Mateo Pérez. Duros combates. Acompáñenos, suscríbase. Situación de crisis. Bueno, ahí lo tienen. Hay más contenido. Ahí te va, ahí te va. Ya metieron la cosa, ya está grabando. Ahí estamos, mis amigos. La guerra en vivo. La guerra en video, la guerra digital. No quisiera que me tumbaran el video por este contenido sensible. Pero tienen ustedes combates en Antioquia. En Briceño, vereda El Palmichal. Bueno, amigos, aquí la operación contra el Frente 36, murió un menor de 17 años, alias el Burro, presuntamente vinculado a estructuras bajo influencia de Calarcá y Chalá. Los cabecillas habrían escapado heridos. No se sabe de Calarcá, se ha dicho que Chalá. Zona muy compleja de operaciones. Ahí lo pueden ustedes ver. Ahí lo pueden ustedes ver. Es un corredor que hemos explicado ya en partes anteriores. Lo invito a que se suscriba, por favor. Apóyenos. Bueno, así es. Este punto no se puede narrar como una cifra más. Hay que sin duda bajar la voz, porque cuando en el mapa aparece un menor muerto dentro de una estructura armada, la guerra deja de ser únicamente una disputa de corredores, amigos. Y hay que decirlo, el Estado colombiano ha permitido, en convenios del senador Cepeda, en las mesas de negociación, el reclutamiento forzado
amparado en normas internacionales que pues rigen en Colombia, pero que me parece son inconstitucionales y van en contra de los principios del interés superior del menor y la dignidad humana, y es que se pueda reclutar de los 15 años en adelante. Es que se pueda reclutar, es absurdo que se les permita seguir reclutando, porque si se les permite seguir reclutando, amigos, quiere decir que se permite activa la máquina de producción del mal, de reclutar niños, menores, para seguir con un modelo narcoguerrillero, amigos, para seguir alimentando la guerra con carne, no solamente con economías ilícitas, por un lado, sino también reclutando niños por el otro. Esto no acabará nunca, si eso se permite, espero que me entienda. Es una herida moral. Habla de reclutamiento, presión, abandono, miedo, falta de alternativas. Control territorial entrando en la familia, en la escuela, en la vereda, en la vida de un adolescente que debió estar en otra parte, mis amigos. Ya venía cargado en el mapa Briceño. Frente 36, los grafitis, la disputa con el Clan del Golfo, la minería ilegal, las ambulancias, el control rural, el asesinato del periodista Mateo Pérez, el miedo sobre la información, y ahora aparece un menor combatiente, ya con alias, muerto. Amigos, hay que ser aquí muy claros. Escúchenme bien. Suscríbase. Escúcheme bien, amigos. Si a usted le interesa esto, escúcheme bien. Escúcheme. Una estructura armada no recluta números. No recluta botas, zapatos, no recluta huesos. No recluta pedazos de carne. No recluta desechos. Recluta hijos de alguien. Recluta hijos. Recluta muchachos de vereda. Recluta vidas incompletas. Recluta futuros que el país perdió antes de conocerlos, amigos. Se está condenando el presente y el futuro de esta nación, de estas tierras, de estas gentes. La muerte de un menor dentro de una estructura armada, lo que revela, amigos, es que el control territorial por parte de los grupos armados ya fue demasiado lejos. Ya lo veníamos diciendo, ya. Mire los mapas anteriores, mire los partes anteriores, mire mesa de información, mire mapa de guerra, mire nuestros shorts. Mire este canal, infórmese, ayúdenos. Vamos a encontrar el orden detrás del caos. Suscríbase. Amigos, aquí estamos transmitiendo y estamos diciendo que la muerte de un menor dentro de una estructura armada revela que el control territorial de los grupos entró demasiado lejos, no se quedó en el camino, ni en la mina, ni en el corredor. Entró en la comunidad, entró en la casa, entró en la promesa rota de futuro. Por eso Briceño no debe quedar como un simple balance operacional, debe quedar como advertencia. Es la comunidad perforada por la guerra, amigos. Aquí el mapa conecta el Cauca y Antioquia de una manera dolorosa. El reclutamiento, en un punto, la guerra necesita vehículos, en otro necesita jóvenes, ¿lo ven? Necesita robar vehículos, camionetas, armas, explosivos, insumos, precursores químicos, pero también necesita robar vidas, robarle el futuro a Colombia. En otro necesita jóvenes, y en un punto roba movilidad, en el otro roba vida. Y en ambos casos, la estructura armada se alimenta de aquello que el Estado no logró proteger a tiempo. Así es, mis amigos, así es. Esto necesita una transición. Los espero del otro lado para el cierre.
Vámonos de allí a Buenaventura y Silvia, cuando el territorio se ordena por miedo. Vámonos de Antioquia. Y estamos sobre Buenaventura. Nuevamente aquí en La Bocana. La información habla de los turistas secuestrados, el cuerpo hallado, el joven desaparecido, ya lo habíamos reportado. Ya lo habíamos dicho aquí. Esa es una guerra distinta a la del monte, pero no menos territorial. No siempre hay una columna armada, pero a veces hay control de barrio, frontera invisible, amenaza selectiva, amigos. Así es. Qué lamentable lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo. Verdaderamente lamentable. De allí a Silvia Cauca, a La Ensillada. Otra zona hermosísima, privilegiada, de grupos ancestrales, de resguardos tradicionales desde hace siglos, en esta zona en disputa, que es una zona más privilegiada, fantástica. Y el otro episodio de violencia en el país se dio en el departamento del Cauca por un enfrentamiento entre comunidades indígenas que dejó 6 muertos y cerca de 100 heridos. Vamos ahora con mi compañero Fernando Rojas. Fernando, ¿cómo amanece el departamento? Y explíquenos qué fue lo que desató esta guerra, esta batalla. Hola Daniela, muy buenos días. Mire, pues hoy en la zona, ahí en el municipio de Silvia, en el oriente del departamento del Cauca, hay una tensa calma por estos enfrentamientos que se presentaron el día inmediatamente anterior entre comunidades indígenas Misak y comunidades indígenas Nasa. Los enfrentamientos se presentan por diferencias por posesión de tierras. Los indígenas Misak han manifestado su disgusto y su protesta frente al otorgamiento de títulos que ha hecho la Autoridad Nacional de Tierras a los indígenas Nasa en territorios que los Misak consideran les pertenecen de manera ancestral e históricamente. En las últimas horas el Ejército Nacional ha llegado a la zona. 106 militares de la 29ª Brigada ingresaron al sector del municipio de Silvia, en la zona rural. El ministro de la Defensa con la cúpula militar pues ha estado coordinando todas estas acciones que buscan contrarrestar estos más que contrarrestar, controlar estos enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa. Son más de 6 muertos y 105 heridos los que se han presentado en las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo contamos en el siguiente informe. Tremendo. Momentos de angustia se vivieron en Pitayó, territorio indígena de Silvia Cauca. Tremendo está eso. Ancestrales Nasa y Misak enfrentados por tierras. Pero miren, esta tierra gigantesca, amplísima. Fíjense ustedes que la zona en disputa está entre Pitayo y Guambía. Fíjense ustedes. La vereda Méndez, que es la zona montañosa cercana a la zona en disputa. Fíjense dónde está Silvia. Estamos en el Cauca. Fíjense esta zona inmensa y preciosa de Colombia. Démosle una mirada, acompáñeme. ¿Desde dónde podemos mirar? Está mapeado esto. Cercano a Silvia, veamos. Así luce. La vía que nos conduce a Silvia es de Silvia Terracruz.
Tierra Cruz, perdón. Silvia, Cauca. Fíjese cómo luce esto por aquí. Acaban de quemar una moto aquí en Punto Verde, los Misak. Desde muy temprano iniciaron los enfrentamientos que hasta el momento dejan daños a vehículos y viviendas. Se están invadiendo, nos están atacando los de Pitayó. Las comunidades se enfrentaron con piedras, palos, machetes y explosivos, dejando hasta el momento un saldo de 6 personas muertas y 105 heridos. Hemos tenido en general más de 100 personas heridas, de las cuales el 65% Los de han sido Pitayó. remitidas, pero lo más grave fueron las infracciones que se tuvo con la misión médica porque no podíamos avanzar para poder llegar a atender pacientes en las zonas donde se presentaron estos hechos. En medio de personas armadas, alegan las diferencias entre comunidades que se conocen desde hace varios meses. Con base en unas autorizaciones, una titulación nueva. Y arriba están el Estado creando problemas, amigos. Están los NASA. Estos que no pueden ni hablar, estos, miren. Desde la colonización. Aquí está la vereda Pitayó. Vamos a aprovechar. Hay un grupo armado, insurgente, estructura criminal que está detrás de esa situación. Y hay también política por la campaña electoral. Óigame esto, el ministro dice que hay un grupo armado detrás de esa situación, ¿no? Luego por allá lo estaban desmintiendo los interesados diciendo que no había nadie detrás de eso. Ahora el gobierno dice que sí. Estamos muy bien geolocalizados. Mire la vereda Pitayó, mire la vereda Méndez, la zona de Cerro Méndez en disputa. Aquí también Guambía, toda esta zona. Y allí abajo Silvia, Cauca. El gobierno ha tomado varias medidas que más tarde se sabrá. El ingreso de la misión médica no fue permitido, lo que ha aumentado la expectativa por los números de muertos y heridos. Que estos hechos venían siendo reiterativos. El CRIC, a través de su fuerza armada también que tienen dentro de su identidad, ha provocado la muerte de los Misak. Estamos a que esto pueda parar, ya hay vidas que se han que lamentar y muchos heridos, y creo que esto no es la apuesta del movimiento indígena. En Silvia, Cauca, diferentes autoridades se reunieron para analizar la situación y el Ejército Nacional realizó sobrevuelos sobre la zona. Bueno, ahí lo tienen ustedes, ahí lo tenían, amigos. En la zona de la Encillada, esa tensión entre comunidades Misak y NASA, en el predio Alto Méndez que veíamos allí, muertos, heridos, mucha historia acumulada, decisiones institucionales torpes quizás, y una autoridad que no logra llegar con soluciones antes del estallido, mis amigos. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Pasemos a otro de nuestros mapas. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Vamos a ver, movámonos al sur. Vamos a ver cómo es esto, dónde estábamos. Aquí está reportado. Fíjense que esta es zona de influencia del ELN. Fíjense que muy cerca de allí, aquí vemos la Ruta Nacional 25, la Panamericana, y luego influencia del Frente Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central de Iván Mordisco, disidencias FARC, Estado Mayor Central. Y aquí está el hecho reportado. Ejército... Bueno, no, el hecho que está reportado es otro, de explosivos improvisados en Caldono que han sido destruidos.
Me confundí por un momento, pensé que era el hecho de los resguardos, porque era cerca de allí, pero no. Vamos a... tratar de descender más, no perdernos. Siempre por la ruta nacional 25, ok. Bueno, bien, influencia de FARC y de ELN confirmada. Sí, estamos a diagonal abajo a Santander de Quilichao. Base militar en inmediaciones de Caldono. Bueno, así es, confirmamos la presencia del ELN. Muy complejo esto, da mucha tristeza. Así es, amigos. Da dolor, da tristeza este acontecimiento. Hay que ser muy cuidadosos. Buenaventura y Silvia pertenecen a mundos distintos, amigos. En el mismo departamento, en Buenaventura en Valle, Silvia en Cauca, pero crimen urbano costero en un caso y conflicto territorial comunitario en el otro, pero se tocan en una misma idea. Y es que cuando el Estado llega tarde, amigos, otros órdenes ocupan el espacio. Unas veces el orden criminal, otras veces la fuerza comunitaria enfrentada, otras veces la violencia abierta. Creo que no fuimos a norte de Santander. Voy a apagar el mapa general. El atraque en Arauca. Hace un día, bueno, no, el ataque en Tibú. Perdóneme, regreso. Téngame paciencia. Acá. Entiendo por qué no quedó referenciado. Estamos en Tibú, pero prácticamente no alcanzó a entrarme en la ventana. Buena tarde y mucha atención. Lo último nos llega desde Tibú, en norte de Santander, donde se registró un ataque armado. Paula Belalcázar, ¿qué fue lo que pasó?
Alejandra, buena tarde. Fue un ataque con drones cargados con explosivos a un puesto de control del Ejército Nacional en el sector de Barco La Silla. Esto es en zona rural de Tibú, en norte de Santander, que deja hasta el momento un soldado asesinado. Se trata de Aldair Bermúdez Rodríguez y 7 soldados más resultaron heridos con esquirlas, quienes fueron trasladados y evacuados en aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la Clínica Medical Duarte en la ciudad de Cúcuta. Según información oficial, ese hecho fue una retaliación porque en las últimas horas 4 criminales del ELN resultaron heridos en medio de una operación en el sector de La Llana, esto es en Tibú. Esta es una noticia en desarrollo. Ahí lo tenían ustedes, amigos. No alcanzaba a entrar en la ventana, ya lo actualizaremos una vez al cierre de la emisión. Pero estaba aconteciendo. La tiene en Colombia la privilegiada. Bueno, amigos, la guerra rodea la democracia a pocos días de la primera vuelta en la elección presidencial. Cerremos. El mapa del 24 y 25 de mayo, amigos, no muestra una sola guerra. Muestra una red de presiones. En Guaviare, la presión sobre el paso, en el retorno, la economía que financia esa presión. En Villavicencio, el dron que convierte el movimiento estatal en información. En Río Iró, la estación que resiste bajo amenaza aérea. En Cipí, el corredor selvático disputado. En Popayán, la red auxiliar que alimenta la guerra alrededor de la Panamericana. En Briceño, la herida moral del reclutamiento de menores. En Buenaventura, la paz urbana puesta en duda por el control criminal. En Silvia, el conflicto territorial que estalla cuando la autoridad llega tarde. Vistos separados, son solo hechos. Pero conectados, mis amigos, son un patrón que muestra las señales que deja el poder. Y el patrón dice esto: la guerra está presionando las condiciones básicas de la vida democrática. No solo el voto. Antes que el voto, el movimiento. Antes que el movimiento, la confianza. Antes que la confianza, la presencia real del Estado. Y es que, mis amigos, una elección necesita más que urnas. Necesita los caminos libres, los puentes libres, necesita ríos transitables, necesita estaciones que resistan, necesita comunidades que no estén confinadas, necesita ciudadanos que no tengan que calcular el miedo antes de salir, necesita que el material electoral llegue, que la autoridad llegue, que la gente llegue. Ese es el centro de este episodio, amigos. La guerra no siempre cancela la elección, a veces la rodea, la insidia. No siempre ataca la urna, a veces vuelve peligroso el camino, la ruta. No siempre ocupa una ciudad, a veces presiona el puente, el río, la vía, el barrio, la noche. No siempre declara control. A veces lo impone en silencio. Y por eso nuestro mapa habla. Porque el mapa muestra lo que el titular no alcanza a ver. El titular dice ataca, captura, atentado, ataque, laboratorio, combate, dron, secuestro, choque. Pero el mapa nos muestra la movilidad, la financiación, la información, la permanencia, la logística, el reclutamiento, el control urbano, la autoridad tardía. Ese es el orden detrás del caos, amigos. Así es.
Suscríbase, apóyenos. Yo soy Helioestrategia, esto es Situación de Crisis, el orden detrás del caos. Nos vemos.